Bueno, la gente siente que la corrupción es una ecuación en la cual hay varios factores y se suma quien está en este momento en el poder, quien detenta el gobierno de turno, pero también el tema de quiénes son las familias más ricas del país, cuál es la élite de Guatemala. Aquí se habla de apellidos, por ejemplo, se habla de los Gutiérrez, que son los dueños de los bancos, los dueños de la cervecería centroamericana, se habla de los dueños de empresas alimentos como los Bosch o la familia Botrán, la familia ronera de Guatemala, y la CICIG, por ejemplo, o la extinta CICIG. Esto fue de lo que encontró en sus investigaciones, y es que las grandes fortunas, los grandes emporios en Guatemala se hicieron a razón de monopolios sin ninguna práctica de competencia, y todo esto gracias a los gobiernos de turno, de manera que se presuma y que haya investigaciones en las cuales las grandes familias guatemaltecas o la élite guatemalteca pues haya hecho un financiamiento electoral oculto para mantener su riqueza. Los ricos aquí en Guatemala pues tienen unas riquezas bastante elevadas. Se dice, por ejemplo, que Guatemala es uno de los países de América Latina donde mayor capacidad de helicópteros o mayor cantidad de helicópteros privados vuelan en el espacio aéreo guatemalteco. Y como ustedes bien decían, la pobreza es enorme, pareciera que la clase media no existiera, de manera que este pues es un grave problema de frustración, de resignación, porque para el guatemalteco los poderosos son intocables, y ellos son intocables porque pues están de la mano con el poder. Entonces, con el paso de los años se ha llegado a una frase que es el pacto de corruptos. El pacto de corruptos viene siendo entonces esa amalgama de la élite guatemalteca, de los antiguos militares, también de los funcionarios corruptos que estarían infiltrados en las diferentes ramas del poder público, y de esa forma se gobierna un país al estilo feudal en el que el guatemalteco promedio poca participación tiene, y la mejor solución que tendría a la mano pues es irse del país, es migrar, y por eso cerca de entre 500 a 1.500 de guatemaltecos cada día salen del país porque saben que en los Estados Unidos pueden llegar a tener una opción y no la que tienen aquí en Guatemala, donde muchos de ellos apenas dicen que se conforman con que si hay para las tortillas y si hay para los frijoles, pues con eso basta.